Bueno, amigos, aquí es como se ve en su escáner, ¿verdad? Y la forma de que la computadora calcula esto es en porcentaje, ¿ok? Entonces supongamos, bueno, aquí va a aparecer en su escáner Short Term Fuel Trim, que es el combustible a corto plazo, ¿verdad? Y aquí tenemos el Long Term Fuel Trim, combustible a largo plazo. Ahora supongamos, normalmente el 0%, ¿ok? Eso es lo que representa una estequiometría perfecta, no hay ninguna falla. Siempre tu corte de combustible va a estar cerca del cero, que puede variar entre más 5 o menos 5. Y estoy hablando que estos números pueden variar entre más 50 a menos 50, es por darte un ejemplo. Supongamos que nosotros jalamos una manguera de vacío del motor. La computadora no va a saber que jalaste una manguera, ella simplemente sabe y se guía por el sensor de oxígeno que te registró una mezcla pobre. Entonces, que te registró si tu sensor de oxígeno está haciendo esto, ¿verdad? Y tú jalas una manguera de aire, inmediatamente tu sensor de oxígeno va a empezar a empobrecer la mezcla. Te va a dar esta lectura. Entonces, tu corte de combustible a corto plazo va a ser una reacción inmediata. Va a decir, hay una mezcla pobre, entonces voy a empezar a adherir combustible, porque hay mezcla pobre, perdón. Entonces va a empezar a montar, adherir combustible, adherir, a subir el porcentaje. Acuérdense que esto es en porcentaje, va a empezar a subir. Supongamos, bueno, empieza a subir, supongamos este sensor empieza a reaccionar un poco, ¿eh? Empieza a reaccionar un poquito. Entonces dice, ok, voy a adherir más. Entonces ya ve que este sensor se levanta y está otra vez, empieza a hacer una mezcla estequiométrica de nuevo. Una vez que, una vez que hayamos adherido suficiente combustible, digamos en este caso adherimos un 20% más, que acuérdese que es una mezcla pobre. El sensor de oxígeno está diciendo a la computadora que hay una mezcla pobre y que hay que adherir combustible. Entonces el corte de combustible a corto plazo va a adherir. Para esto funciona esto. Así funciona esto, el corte de combustible. Es para eso, para compensar cualquier irregularidad, ¿verdad? Que haya en la combustión. Si hay que adherir más combustible o menos combustible, entonces el combustible a corto plazo se va a encargar de eso. Es una reacción instantánea. Digamos que en este caso adhirió el 20%, ¿verdad? Entonces ya el sensor ya empezó a hacer su estequiometría, ¿no? Empezó a oscilar entre lo normal, ¿verdad? Entonces ya una vez que haya suficiente combustible, entonces hasta ahí dice, ok, ahora vamos a entrar a lo que les había explicado. El corte de combustible a largo plazo es una reacción lenta, es una reacción que aprende. Entonces va a decir, ok, debería de poner atención a lo que él está haciendo. Entonces él va a decir, ok, voy a empezar a subir al 20%, voy a hacer lo mismo que él, 20%. Entonces, una vez que la computadora haya memorizado ese 20%, ¿verdad? Acuérdense, esta es la memoria de la computadora. Ella es la que dice, y esta es más como lo que está pasando ahorita, en este momento. Entonces la computadora ya registra ese 20% que el combustible a corto plazo le está diciendo. Entonces ya la computadora va a decir, ok, necesitamos 20%, ok, muy bien, vamos a dejarlo ahí. Necesitamos el 20% para mantener este sensor en estequiometría y que el motor esté, porque tu motor puede estar funcionando perfectamente. Lo único que obviamente estás adhiriendo 20% más de combustible para levantar este sensor y mantenerlo en una mezcla estequiométrica, ¿verdad? Entonces ya una vez que la computadora haya memorizado aquí en el corte de combustible a largo plazo, el de corto plazo va a decir, ok, ya te lo memorizaste, ok, ya no ocupamos más combustible, entonces yo me voy a bajar otra vez a cero. Y ya, está jalando normal, ¿verdad? Porque es lo que debería de estar cerca del cero o a cero. Entonces aquí estamos viendo el corte de combustible está trabajando perfectamente. Nuestro sensor está trabajando perfectamente. Pero aquí está la falla, estamos adhiriendo 20% más. Entonces eso no es una condición normal. Y ahora supongamos que ponemos otra vez nuestra manguera de admisión, ¿verdad? Entonces ahí estamos
tu sensor de oxígeno, ¿verdad? De estar oscilando, lo conectamos a esa manguera, ¿qué va a hacer? Vamos a tener demasiado combustible. Entonces, lo que va a hacer el sensor va a decir mezcla rica, ¿verdad? Así es como se va a abrir. Entonces ya como ya les había explicado, tiene una reacción instantánea. Va a ver la reacción del sensor de oxígeno, entonces lo que va a hacer. Tenemos demasiado combustible, tenemos que bajar la mezcla, ¿verdad? Entonces, obviamente va a bajar exactamente al 20%. Entonces, como siempre les había explicado, el de corte de combustible a largo plazo, otra vez una reacción lenta de aprendizaje. Va a decir, ok, me está diciendo que tengo que bajarle, entonces voy a empezar a bajarle hasta el 20%. Una vez que la computadora ya haya memorizado otra vez ese 20%, que realmente ya estamos ahora sí en una mezcla estequiométrica, porque ya estamos a cero, ¿verdad? En esta línea. Entonces ya una vez que la memoria haya memorizado la computadora, entonces ya el de corto plazo va a decir, ok, ya te la memorizaste, voy a regresar a mi posición normal, ¿verdad? Digamos así. Entonces así es como funcionan las reacciones entre corto y largo plazo, basándose a las lecturas del sensor de oxígeno, ¿verdad? Espero que hayan entendido esto y espero que haya sido lo suficientemente claro, ¿verdad? Así es como funciona. Ustedes se preguntarán, bueno, César, ¿y cómo? Ok, ya entendimos cómo es esto. Entonces, ¿cómo podemos usar esto para diagnosticar, hacer un diagnóstico preciso y, por ejemplo, como cuando hay un inyector quebrado? Obviamente, como les expliqué, si hay un inyector quebrado, va a haber siempre una mezcla rica. Siempre, siempre, siempre. Así es como funcionan, ¿verdad? Las gráficas. Por ejemplo, una bomba débil. Por ejemplo, en los motores de dos cabezas, de V6, de V8, es todavía más fácil diagnosticar que un motor de una sola cabeza. Les quiero explicar eso, vamos a verlo. Entonces aquí lo que dibujé es un motor en V, ¿verdad? Y un motor en V que tiene dos cabezas, ¿verdad? Y un motor en línea que es una sola cabeza, por ejemplo, un motor de 4 o 5 cilindros, y aquí uno de 6 o de 8, ¿verdad? Depende. Lo que deben de saber es que lo que le llamamos bancos, ¿verdad? Ese es un banco. Como con su escáner aparece banco 1 o banco 2. El banco representa cada cabeza, ¿verdad? Entonces cada banco tiene su corte de combustible a corto plazo y a largo plazo, cada uno de ellos, cada cabeza. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de algún inyector, por ejemplo, tenemos un problema de un inyector en la cabeza 2, entonces en su escáner va a aparecer banco 1, short trim, field trim en banco 1, está al 0%, el long term también está al 0%, pero sin embargo en el long term field trim banco 2, que es la cabeza 2, tenemos unos números muy altos, entonces ahí puedes ver la diferencia, ¿verdad? Si en este banco hay una falla, que hay una mezcla muy rica o muy pobre, entonces, y en este banco tenemos una mezcla que es perfecta, estequiométrica, entonces ahí podemos fácilmente diagnosticar que el problema no es por que tenemos algún problema con la bomba de combustible por ejemplo, una fuga en el múltiple de admisión, ¿verdad? Porque tenemos en cuenta que el múltiple de admisión está conectado a las dos cabezas, ¿verdad? Esa es una forma muy fácil de diagnosticar tu problema si es realmente por combustible, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que si es la bomba suministra combustible a las dos cabezas al mismo tiempo. Entonces, si hay algún problema de combustible, lo vas a ver en los dos bancos. Y por ejemplo, el de un banco, entonces es un poco más complicado, pero por eso hay que basarse a las gráficas que les mostré, ¿verdad? Las reacciones, cómo reacciona el corte de combustible a largo plazo y el de corto plazo. Y obviamente con las lecturas de los sensores de oxígeno, ¿verdad? Entonces así es como pueden ustedes diagnosticar en un motor de V más fácil que un motor en línea. Y otro de los ejemplos que quiero darles, independientemente de que sea motor en V o en línea, ¿verdad? Por ejemplo,
poniendo el ejemplo otra vez de la fuga de vacío, ¿verdad? Supongamos que tenemos una fuga de vacío aquí, ¿verdad? Entonces, en relenti, en marcha mínima, el aire que entra a tu motor es relativamente poco, ¿verdad? Porque no estamos acelerando, ¿verdad? Nuestra placa del cuerpo de aceleración va a estar casi cerrada, ¿verdad? Va a estar entrando muy poco aire. Entonces, esta pequeña fuga que tienen aquí va a contribuir notoriamente de acuerdo a la mezcla, ¿verdad? Porque no está entrando poquito aire, pero con este poquito aire es casi al parejo, ¿verdad? O sea, está en marcha mínima, entonces el sensor de oxígeno va a detectar eso. Hay una mezcla pobre porque hay más oxígeno. Entonces, si ustedes ven en su escáner eso al tiempo de acelerar, ¿verdad? Cuando ustedes aceleran, ¿verdad? Va a entrar mucho más aire, mucho aire. Entonces, esta pequeña fuga de vacío va a ser va a ser muy insignificante en comparación al aire que está entrando, ¿verdad? Va a ser mucho aire, entonces esta fuga va a significar casi nada en comparación al aire que tenemos aquí. Por ejemplo, una aceleración brusca, una aceleración, ¿verdad? Entonces esa fuga de vacío que tenemos aquí no va a significar nada en comparación a la cantidad de aire, no sé si me explico. Entonces, si ustedes ven en su gráfica, en el escáner, bueno, aquí lo representé en una gráfica en su escáner, ¿verdad? Estamos de acuerdo como les expliqué. Ustedes al acelerar el vehículo se va haciendo más insignificante esa fuga. Entonces nosotros de 700 revoluciones del motor, ¿verdad? En marcha mínima comenzamos a acelerar. Entonces el 30% que se está adhiriendo por esa mezcla rica, ¿verdad? Va a empezar a descender, o sea, va a empezar el corte de combustible a corto plazo. Va a decir a la computadora que baje el combustible, entonces va a empezar a bajar esos números a condiciones normales, se dan a 0%. Entonces volvemos a dejar el acelerador, nos soltamos y va a empezar otra vez a sus revoluciones normales, ¿verdad? Entonces ese va a volver otra vez a subir el 30%. Entonces si ustedes ven en su gráfica, si ustedes juntan las revoluciones por minuto con el short trim y los ponen los dos en la gráfica, ¿verdad? Si ustedes aceleran y encuentran que su gráfica se ve así, ustedes pueden asegurar que es una fuga de vacío. Así sin rascarse más la cabeza, si ven esto en una gráfica, es una fuga de vacío seguro. Entonces es una forma también de diagnosticar con el corte de combustible, ¿verdad? Si ustedes entienden todo lo que es cómo trabaja el corte de combustible y cómo la computadora calcula eso, ustedes pueden tener una capacidad de diagnóstico fuerte, ¿verdad? Sólida. Entonces, espero que les haya gustado el video, denle like para que más personas lo vean y bueno, ya poner todo esto en la práctica, ahora sí en el escáner, cómo se ve. ¿Ok? Vamos a la próxima. Bueno, en el siguiente video más bien.